personas que se destacaron por la fe, por su vínculo con Dios, por su consagración, por su entrega. Y hace años atrás, fue el año 2007, cuando lo hicimos por primera vez y nos dejó un tremendo fruto espiritual, de enseñanza, de consejo, de inspiración. Y el escritor del libro de Hebreos los menciona como que estuvieran en una galería donde se podría ver las fotos de estos héroes de la fe, estos destacados, estas personas que en la vida de fe se destacaron a través de la historia, pero cuando comienza capítulo 12 los presenta desde otro aspecto. Cuando en capítulo 11 hace un recorrido como mencionando a uno y a otro, como quien recorre una galería, y ahí están las fotografías de las personas que fueron importantes en la guerra, en la conquista, ¿no? A través de la historia. Pero cuando llega a capítulo 12 nos da la figura de un escenario que tiene una gran tribuna y nos hace la reflexión de que todos estos héroes y destacados de la fe que aparecen mencionados en Hebreos 11, en el capítulo 12 nos lo presenta como que ellos estuvieran en el estadio sentados en la tribuna mirando cómo nosotros jugamos en la cancha, por ilustrarlo de alguna manera. No, mirando el escenario de las acciones. Así que si esto es así, y estos héroes de la fe, estos destacados de la fe en la antigüedad, han estado mirando lo que hemos hecho, han estado aplaudiendo toda esta semana, viéndote trabajar, viéndote imitar sus pasos, viéndote imitar su fe, se han alegrado y han dicho qué bueno fue haber padecido lo que padecí y haber marcado huellas, porque a través de los siglos el fruto crece, crece, crece para la gloria del Señor. Es muy interesante lo que encontramos en Hebreos 11. Se ve que el escritor, que ni los teólogos más refinados en sus estudios pueden afirmar exactamente quién escribió el libro de Hebreos, y yo creo que es un detalle que Dios guardó muy para sí mismo, ¿verdad? No se puede afirmar quién es el que escribió el libro a los hebreos. Pero sí el escritor de Hebreos, por alguna razón, inspirado por el Espíritu Santo, comenzó a mencionarlos y llega a un punto donde se da cuenta que no le alcanza el tiempo. Y menciona así algunos a la pasada, tira algunos nombres nomás entonces termina diciendo, y los profetas también. Entonces nosotros mirando este contenido de Hebreos 11 hace muchos años atrás, comenzamos a observar la vida de estas personas que se destacaron en la fe. Porque ¿qué es lo que estamos aprendiendo nosotros? ¿Qué necesitamos para nuestra vida? ¿Qué necesitamos para nuestro vínculo con el Señor? ¿Qué necesitamos para caminar sobre esta tierra? ¿Qué es lo que necesitamos? Fe. Y la fe crece oyendo la palabra del Señor y mirando el ejemplo de los que fueron adelante. Entonces por eso nos pusimos a trabajar sobre estos personajes que aparecen en Hebreos 11 y produjimos en aquel momento un material que Dios quiera en algunos días más vuelva a aparecer, esté a la vista porque está guardado. Hicimos unas láminas, ¿cuántos recuerdan que las tuvimos puestas allí en la pared? Y allí estaban los nombres de cada personaje y detalles muy particulares que aprender de ellos, porque en la historia nos marcaron huellas. Y luego, cuando estábamos completando la lista que Hebreos 11 nos propone, aparecen los profetas, sin hacer mención específica a ninguno. Así que nos pusimos a ver la vida de los profetas e hicimos otra lámina más que va de columna a columna, ahí lo teníamos puesto en esta pared. Y el detalle fundamental que observamos de los profetas es que ellos habían hablado de Jesús, y en el ministerio terrenal de Jesús, Jesús habló de ellos. Esto es lo que evidencia que esos profetas estaban bajo la guía del Espíritu Santo, porque ellos profetizaron acerca de Jesús, y Jesús en su ministerio se refirió a lo que ellos habían hablado y lo que ellos habían escrito. Así que nos quedó un contenido, una enseñanza, un material fundamentado en las Sagradas Escrituras para nuestro crecimiento, para nuestra fortaleza. Por esto quiero hacer este toque de sintonía y animarlos, hermanos, a que no se pierdan detalles en los devocionales. Por cierto, no podemos volcar en los devocionales todo lo que aparece respecto a cada uno de estos personajes, pues nuestros devocionales son muy, pero muy breves, muy brevecitos,
pero los detalles que aparecen en los devocionales, más los versículos bíblicos, van a ayudarnos mucho a profundizar en la vida de fe de estos siervos y siervas del Señor e inspirarnos y aprender. Es más, a muchos hermanos les amplió tanto su observación que cuando cualquier predicador mencionase a alguno de los personajes que están aquí, uno tiene el cuadro completo, ¿verdad? Antes escuchábamos el nombre de Enoc. ¿Y quién es Enoc? ¿Quién tiene un pariente que se llame Enoc? ¿Quién le pondría a su hijo el nombre de Enoc? ¿Verdad? Así que es un nombre nomás que pasaba de largo. Ahora, después de estos devocionales de esta semana, después de detenernos hoy y verlo en la predicación, cuando hablemos de Enoc, nos ponemos de pie y nos sacamos el sombrero. O cuando estamos ante la persona de Enoc, por las huellas que este hombre marcó y cuánto nos inspira en la vida de fe. Y esta es la razón de estudiar la Biblia, porque muchísimos de ustedes están dejando huellas como las de Enoc, están marcando huellas. Y entonces uno debe saber que lo que hace para Dios no es en vano, que lo que hace en su vida de vínculo con Dios deja huellas para quienes vienen en su camino, quienes siguen tus pisadas. El domingo pasado, en algún modo, me alegro, me gozo. Tengo que decir que de verdad el Espíritu Santo rebalsó mi mensaje, porque el mensaje tenía muchos detalles y por cierto lo consideraba algo completo, pero el Señor intervino de tal modo que tuve que entender otra vez que yo soy el mensajero, pero el mensaje es del Señor. Y entramos en tantos detalles, que bienaventurados los que siguieron durante la semana meditando lo que escucharon, lo que recibieron. Para algunos de pronto una novedad, algo extraño, pero para volver otra vez a esa enseñanza y profundizarla. Uno de los conceptos que mencionamos el domingo pasado es lo que aparece en Corintios, cuando Pablo dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y en estos hombres de fe que encontramos en Hebreos 11, encontramos que sucedió esto. Ellos se unieron al Señor. Y se unieron de tal modo que aunque pasaron siglos y milenios pasaron, esas personas no pasaron a la historia. Me fue una expresión tan relevante, tan elocuente leer de Abel, que ofreció a Dios su ofrenda. Y el texto de Hebreos dice, aún muerto todavía habla por ella. Es decir, como que la ofrenda de Abel sigue siendo un mensaje permanente. Es decir, lo que uno hace para Dios y en nuestro vínculo con Dios sigue hablando aún cuando nosotros no estemos. ¿No te da alegría esto? ¿No? Aún cuando nuestra vida física o visible ya no esté sobre la tierra, lo que ha sido nuestra vida con Dios sigue en marcha, sigue en curso. Por esto, cuando se habla de Abel, no quedó olvidado en la historia. Eliseo, profeta del Señor, que bajo su ministerio se registraron muchísimos milagros. Pero bueno, llega al fin de su vida física, muere, lo sepultan. Pero luego van a sepultar a alguien ahí muy cerca, escarban demasiado cerca y cuando tiran el muerto toca los huesos de Eliseo y se levanta. Y uno dice, qué impresionante esto, porque esta persona ya murió. Sin embargo, está la unción de Dios sobre esos huesos que cualquiera diría está muerto. Entonces nos impacta para que nuestro entendimiento se abra a no vivir embotellado en lo que hoy pretende cegarnos. El ruido, la bulla, la inseguridad, la problemática de este mundo que pretende absorbernos y cegarnos para mirar lo que el diablo anda haciendo y olvidarnos lo que Dios está haciendo. Porque el que vive unido al Señor, un espíritu es con él. ¿Se acaba el Dios poderoso o no? No se acaba nunca. Y el que esté ligado al Señor, tampoco. Tampoco. A través del tiempo, a través de los siglos. Es interesante que en los institutos bíblicos se utilizan mucho, se estudian los libros de historia, historias de la iglesia, y se mencionan personas que en la historia, como los apóstoles, como los siervos del Señor registrados en la Biblia, han trasladado al pueblo, al cuerpo de Cristo y aún a la sociedad,
han trasladado esa gloria que desciende del cielo. Yo tengo un poco de complicación para acordarme los nombres, pero se habla de alguien que oraba por Suecia y clamaba al Señor y la gente lo tenía por borracho porque lo veían abrazado a los palos de teléfono llorando. Y él estaba ahí intercediendo, clamando y decía, dame Escocia o me muero. Y clamó y vino un avivamiento tal que se cerraron las cantinas. Los hospitales comenzaron a quedar libres porque el poder de Dios se derramó en aquella ciudad sanando a la gente. Entonces uno se da cuenta que esas personas que amaron a Dios, se ligaron con Dios, no pasaron al olvido. Quedó registrado en la historia y su ejemplo sigue inspirando la vida de muchos. Y es apasionante en el Instituto Bíblico cuando se estudia historia de la iglesia y se menciona casos de estos hombres como un sencillo predicador misionero que volvió y en una convención internacional de misioneros les dijo, ustedes quieren ver grandes cosas de Dios y todo el mundo quiere ver grandes cosas de Dios. Hoy está al grito de la moda en el ámbito del evangelio, lo sobrenatural. La gente quiere ver cosas sobrenatural, quiere ver cosas grandes y está bueno. Pero esto fue el desafiante mensaje de Guillermo Carey. Dijo, ustedes quieren ver grandes cosas de Dios, emprendan grandes cosas para Dios. Y este fue el mensaje pero tan desafiante, que el que quiere ver grandes cosas de parte de Dios tiene que ser un emprendedor de cosas grandes. Y esto es lo que encontramos en esta historia de Hebreos 11. Personas que marcaron la historia porque en cada uno de ellos, en algunos, el relato no está completo, no nos dice todo lo que hicieron, pero que evidentemente en medio de una sociedad convulsionada, confundida, corrompida, ellos emprendieron para Dios grandes cosas y marcaron la historia y Dios hizo cosas grandes a través de su vida. Hay un coro que quiero recordarlo y gracias a Dios por la memoria de mis hermanas y seguramente en la congregación muchos hermanos lo recuerdan. No está entre los coros modernos de la semana pasada, está ahí un poco en la historia, pero es muy sencillo. Caminaré tomado de la mano de Jesús. ¿Cuántos se acuerdan ese coro? Caminaré tomado de la mano de Jesús. La letra es muy sencilla y termina diciendo, pues en su amor Él me guiará. Esa decisión de tomar la mano de Jesús. Caminaré tomado de la mano de Jesús. De la mano de Jesús caminaré. Tomado de la mano de Jesús, pues en su amor Él me guiará. Y ahora sí, ya lo empezamos a recordar, ¿verdad? Subimos un poquito el tono, lo subimos un poquito. ¿Cuántos recuerdan ese coro? ¿Cuántos recuerdan haberlo cantado con toda pasión, buscando su presencia? ¿Cuántos recuerdan haber cantado, haber hecho de este coro una oración en esos momentos de confusión, de riesgo, de peligro? En ese momento cuando estás ante el camino que se abre para aquí y para allá y no saber qué decisión tomar, pero te tomaste de la mano del Señor y el Señor guió tus pasos. Qué experiencia, ¿verdad? Porque este coro es una oración en un sentido y es una convicción en otro sentido. Así que lo cantamos, a ver si lo podemos traer más fresquito a la memoria. Caminaré tomado de la mano de Jesús. Tomado de la mano de Jesús, pues en su amor Él me guiará. Caminaré. Tomado de la mano de Jesús, caminaré. Tomado de la mano de Jesús, caminaré. Tomados de la mano de Jesús, pues en su amor Él me guiará. A ver si podemos hacer un ajustecito en el tono,
porque tiene que brotar y brotar de ahí adentro. Este coro tiene que hacerte subir a las nubes, treparte en las nubes y expresar una convicción así con toda la fuerza. Vamos, sin miedo, chicas. Tomado De la mano de Jesús caminaré. Tomado de la mano de Jesús caminaré. Tomado de la mano de Jesús, pues en su amor Él me guiará. Caminaré. Tomado de la mano de Jesús, caminaré. tomado de la mano de Jesús, caminaré. Tomado de la mano de Jesús, pues en su amor Él me guiará. Señor bendito, Dios del cielo y de la tierra, queremos unirnos a ti en fe, en amor, en espíritu, para caminar contigo, Señor, porque caminando contigo nuestra vida está segura y dejamos huellas marcadas para quienes caminan detrás nuestro. Te ruego, Divino Espíritu Santo, que nos abras el entendimiento, nos incendies con tu gloria esta mañana, Señor. Fuerzas del cielo, convicción de lo alto, venga sobre tu iglesia, Señor, sobre cada familia, Señor, sobre el que está en las disyuntivas de la vida, pueda decidirse a caminar contigo, pueda derribar las dudas, los temores, las aflicciones, las tristezas. Dios del cielo y de la tierra, ministranos, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos una vez más, cantamos. Caminaré tomado de la mano de Jesús, de tu mano, Señor. Tomado de la mano de Jesús, Caminaré. Tomado de la mano de Jesús, sí, pues en su amor Él me guiará. Caminaré. Tomado de la mano de Jesús, caminaré. Tomado de la mano de Jesús, caminaré. Tomado de la mano de Jesús, pues en su amor Él me guiará. Quiero cantar otra vez este coro. Y aunque a la mañana no está la mayoría de los jóvenes, ellos a la noche están activos hasta muy tarde y especialmente en estos días de cruzada. Aunque tengo unos cuantos jóvenes presentes aquí, quiero decirles que cuando yo me convertí tenía 16 años. Me gustó tanto contárselo el otro día a los chicos en la escuela. Visité la escuela Rey de Gloria, estuve con todos los alumnos, grupo por grupo. Y pude hablar con ellos de cómo se inició mi vida de fe con el Señor. Me convertí cuando tenía 16 años. Cuando uno tiene tantas preguntas, tantas inseguridades, tantos temores. Cuando están los que te animan y están los que te asustan. ¿Cómo vivir seguro y firme? Hice esto, me tomé de la mano del Señor. Nunca me consideré perfecto, pero sí aprendí a ser dependiente de Él. Y los años pasaron. Y quiero decirle a los chicos, a los jóvenes, tengas la edad que tengas, qué importante es que aprendas a tomarte de la mano del Señor. Decirle cada día, Señor, guíame por favor, guía mis pasos. Guíame en esas decisiones que no sé qué decidir. Pero te ruego que intervengas. Y va a pasar el tiempo y vas a descubrir qué bien, qué bueno fue el Señor, cómo te cuidó, cómo te guardó, cómo te salvó de peligros, cómo evitó males sobre tu vida. ¿Y qué decir cuando ya los añitos se nos vinieron encima? ¿Qué decir? Bueno, es como que tenemos menos margen para arriesgar, ¿verdad? Cuando ya somos más grandes tenemos menos margen para equivocarnos. Más responsabilidades encima.
menos tiempo para recuperarnos si nos hemos equivocado, pero tenemos una gran ventaja. Hemos aprendido a confiarle al Señor. Hemos aprendido a poner nuestra mano en la mano del Señor y dejarnos guiar por su Espíritu. Y de pronto detenernos un poco para doblar las rodillas y decir, Señor, estoy ante decisiones importantes y ya no estoy solo, lo que yo decida va a afectar a muchos. Cuando era chico podía decidir con más facilidad las cosas porque no corrían riesgo muchos, pero como grande, ya como padre, ahora como abuelo, lo que haga, lo que decida va a influir en mi descendencia. Entonces, más que nunca busco estar tomado de la mano del Señor. Y esto es lo que quiero animarte esta mañana. Este es un ejercicio que el creyente no debe perder nunca. Tengas la edad que tengas, seas niño, seas joven, seas mayor, aunque estés en la última etapa, los últimos años, esos que uno nunca sabe cuántos son, aunque estés en esa etapa, qué bueno es tomar tomado de la mano del Señor. Caminaré tomado de la mano del Señor. Cuánta seguridad tengo, cuánta seguridad bajo su guía. De la mano de Jesús, de tu mano estoy seguro, Señor. Te adoro, Rey glorioso. Caminaré tomado de la mano de Jesús, pues en su amor Él me guiará. Caminaré tomado de la mano de Jesús, caminaré. Tomado de la mano de Jesús, caminaré. Tomado de la mano de Jesús, pues en su amor Él me guiará. Gloria, gloria. Preste atención a esto. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Oh, podés acercarte con confianza. Dios tiene el premio de la victoria, de la seguridad, de su fortaleza, de su guía. Te guardará siempre. Caminaré, caminaré tomado de la mano de Jesús. Tomado de la mano de Jesús, caminaré. Tomado de la mano de Jesús, caminaré. Tomado de la mano de Jesús, Pues en su amor tú me guías. Caminaré. tomado de la mano de Jesús, caminaré. Esta es nuestra decisión. De la mano de Jesús, Ligados a ti, Señor. Tomado de la mano de Jesús, pues en su amor, Él me guiará. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento. Esta semana, por lo que fue la campaña, voy a saberle perdonar si no ha estado leyendo los devocionales. Pero arréglelo antes de llegar al cielo, porque me voy a parar en la puerta y no lo voy a dejar entrar. Gracias, hermano, los dejo bajar. Gracias. Gloria al Señor. Cada una de las personas que aparecen en la lista de Hebreos capítulo 11 son una inspiración, un mensaje, una enseñanza en algo que a ninguno le sobra, que todos necesitamos y hay un solo lugar donde irlo a buscar, que es en las Sagradas Escrituras. A nadie le sobra la fe, ¿verdad?
Todos necesitamos crecer en una mayor medida de fe y la manera es ir a las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios nos da fortaleza en nuestra fe. Como les decía hace un momento, cuando éramos jovencitos, teníamos tanta incertidumbre por el futuro, por lo que sería la vida. Y la vida, por cierto, parece una carrera de obstáculos, está llena de desafíos, está llena de riesgos, de peligros. Pero qué bueno, qué aventura gloriosa es caminar con Cristo. Qué maravilloso ponerse en las manos del Señor. Por esto quiero alentar esta convicción a que decidas caminar con Cristo y tu historia sea también una historia que deje huellas a seguir. Esa es la historia de Enoc, el hombre que caminó con Dios. Dejó huellas para seguir. Hay huellas en la vida que hay que saberlas elegir porque no nos llevan a buen camino. Pero hay huellas que las tenemos que saber distinguir y caminar por ellas. Amén. Gloria a Dios. Espero que la lluvia no te haya humedecido el alma. ¿Cuántos están llenos del fuego? Un poco más fuerte. Vamos, que el fuego se enciende más, se enciende más. A veces es justamente el tomar una huella puede llevarnos al pantano. Yo utilicé esta ilustración en una oportunidad contándoles a los obreros hace unos cuantos años atrás, cuando vivía todavía mi papá. Lo fui a visitar y estaban muy preocupados, mi hermana muy preocupada por él, mi papá estaba como, claro, un hombre que trabajó toda la vida, estuvo activo y de pronto ya mayor tenía que estar quieto ahí, era imposible tenerlo quieto al viejo, ni dormía. Y entonces que le sube la presión, que esto, que lo otro, y vamos a dar una vuelta. Vamos, y fuimos por el lugar donde crecí cuando era chico, fuimos por la zona del campo donde habíamos estado por más de 10 años. Y bueno, cuando estaba entrando en el camino de tierra, había algunos pantanos, había algunos charcos, y pude elegir las huellas justas y pasé. Y llegamos y conocimos, recorrimos un poco, él se despejó bastante, pero cuando retornábamos, yo creí que había elegido bien la huella por donde meterme y no, me fue llevando, fui al medio del pantano y me encajé. Y ahí se quedó clavado el auto con todos los que llevaba arriba. Bueno, en algún modo me dejó una enseñanza de que hay que cuidarse mucho en qué huellas meterse. Pero papá se bajó del auto, mi hermana estaba preocupada por él, pero a él le revivió su juventud, le revivió sus tiempos. Buscó algo con que me ayudó a sacar el auto. Estaba feliz como el chico que lo llevan de picnic, ¿verdad? Y entonces mi hermana estaba preocupada. ¿Qué iba a pasar? Esa noche durmió como un angelito. Durmió como una criatura. Así que aquella aventura fue toda una experiencia que no voy a olvidar nunca. Pero fundamentalmente esto, no haber distinguido la huella a tiempo, me llevó al medio del pantano. Por esto es interesante mirar en las Sagradas Escrituras las huellas que nos dejaron quienes fueron delante nuestro y elegirlas bien, a tiempo, ¿verdad? Y vivieron distintas situaciones, algunas muy adversas, muy difíciles, los destacados de la fe que encontramos aquí, vivieron tiempos muy, pero muy duros. Por ejemplo, ¿de quién hablamos hoy? Enoc. ¿Qué nombre, verdad? ¿No le suena extraño? Enoc no es un nombre muy conocido, no es un nombre muy familiar. Pero Enoc tiene muchísimo que enseñarnos. Hebreos capítulo 11, versículo 5, dice, por la fe, ¿qué fue la condición que lo llevó a Enoc a vivir las experiencias que vivió? La fe. El haber desarrollado una vida de fe. Y aparece 3 veces una palabra que te llama la atención, ¿verdad? Por la fe, Enoc fue, ¿qué dice su texto bíblico? Traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y observando este texto me doy cuenta que el versículo 6 está ligado con lo que viene diciendo el 5 y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Quiere usted un ejemplo de que Dios es galardonador? Ahí lo tiene Enoc.
Más claro ejemplo de que Dios galardona a los que le buscan, ahí nomás en el versículo anterior está Enoc. 3 veces aparece el concepto de que fue traspuesto. Enoc es un precedente de lo que sucederá con la iglesia. Los creyentes, los que han creído en el Señor Jesucristo, seremos traspuestos, ¿verdad? Y hay en las Escrituras, está el ejemplo de Enoc, el primero de los ejemplos, está el ejemplo del profeta Elías, que no vio la muerte, fue trasladado, fue traspuesto, y el ejemplo del mismo Señor Jesucristo, que luego de resucitar se fue con el Padre a los cielos. Exactamente esto, que lo vemos en Enoc, que lo vimos en Elías y que lo vemos en Jesús, es lo que va a pasar con nosotros. Oh, decile al que está cerca tuyo, dale una palmadita, esto va a pasar con vos. Esto va a pasar con vos. Vas a ser traspuesto. Me voy con Él, me voy con Él. El Señor viene y me voy con Él. Gloria a su nombre. Por esto Enoc, de quien se escribe muy poquito, pero tiene algo tan fuerte para enseñarnos. Génesis nos relata lo que sucedió con Enoc. Es un personaje singular, del que se escribe poco, pero que realmente vivió mucho. Fue traspuesto ¿para qué? Para que no experimentase la muerte. Le decía a mi esposa que sin duda nuestra capacidad de ver nos fue acortada, de modo que no podemos ver el rostro del Señor y no podemos ver la gloria de Dios tal cual es. Por esto, ¿recuerdan el domingo pasado? Le decía, si a usted le faltaran los pelitos de las cejas y de las pestañas, tendría mucho problema con la luz del sol, ¿verdad? La luz del sol le incomodaría, le molestaría. Entonces Dios nos puso algunos filtros ahí para ayudarnos y después le añadimos la gorra visera si hace falta y los anteojos ahumados. Pero la luz del sol nos afectaría la vista. Y nosotros fuimos privados de poder ver la potencia de la gloria de Dios, porque esa potencia de la gloria de Dios fue la que lo dejó ciego a Pablo por algunos días. Entonces, no es que Dios nos menosprecia, puso distancia para protegernos, para cuidarnos de que hasta que no seamos transformados por su gracia, cuanto más transformados por la gracia del Señor somos, más cerca de su gloria estamos. Pero lo que quiero señalar también es algo que le decía a mi esposa, si bien Dios no nos permitió ver la potencia de su gloria, también Dios no nos ha permitido ver la totalidad del mal. Aunque lo vemos, escuchamos en la televisión, escuchamos lo que la gente cuenta, nos enteramos de lo que sucede en la calle. Usted llega al fin del día y está feliz hasta que vio el noticiero. Y después algunas personas no pueden dormir. Algunos de los acontecimientos que hoy suceden sobre la tierra son más trágicos que cualquier película de terror, ¿verdad? Ahora, si nos afecta a muchos de nosotros al punto tal, yo soy uno de los que le dice, Señor, ¿por qué no será este el día que venís? Me quiero ir contigo, me quiero ir contigo. Así que si un día desaparezco, no me busquen, me fui con el Señor. Si lo último que descubren de mí, que quedó el montón de ropa con los documentos, los anteojos, la dentadura postiza y todo quedó ahí, no me busquen, me fui con el Señor. ¿Verdad? Si Dios lo hizo con Enoc, ¿por qué no? ¿Por qué no? Lo creo y aguardo ese día. Pero como Dios es bueno, no me va a llevar a mí solo y a vos te va a dejar, nos vamos todos juntos en el día de su venida. Anhelo que el Señor venga, ¿cierto, Alejandro? Compartimos mucho con el pastor Alejandro este deseo, que el Señor venga, que venga ya. Porque las cosas que oímos y que vemos son suficientes para entristecernos y a veces angustiarnos. Y de esto fue librado Enoc, porque en la antigüedad, en los días de Enoc, no crea que las cosas eran distintas. La corrupción social era cada vez más grave. El mundo iba en una absoluta decadencia, así como una catarata en picada libre venía cayendo hacia el mal y hacia el mal y hacia el mal. Y la cuestión es que Enoc no se metió en todo ese mal. Enoc caminó con Dios, así que imagínese una persona de fe, con un corazón puro, rendido, entregado al Señor,
si habría cosas que lo entristecían a Enoc. Era todo lo que sucedía a su alrededor. Y un día Dios dijo, Enoc, listo, ya no vas a sufrir más. Y se lo llevó con él. Y entonces deja un ejemplo de lo que sucedería con la iglesia. Y aunque es poquito lo que se escribe de Enoc, quien vive 365 años. ¿Cuántos tienen esa edad? Algunos ya con 70 no saben qué hacer. Con 80 le parece. 365 vivió Enoc. Y no es nada. Su papá, 900 y algo de años. Y su hijo, tal vez usted conoce más al hijo que al padre. ¿Ha escuchado el nombre de Matusalén? ¿Cuántos quisieran llamarse Matusalén? Aunque no te autotitules Matusalén, pero alguno te lo dice, este es más viejo que Matusalén. ¿Verdad? Porque se registra el hombre que más años vivió sobre la tierra, 969 años, Matusalén. Matusalén es hijo de este hombre, es hijo de Enoc. Él acompaña a su hijo durante un tercio de su vida. Y el precedente que deja Enoc tiene tanto que ver con nosotros, tanto que ver para que le prestemos mucha atención, porque como Enoc fue trasladado, fue llevado con Dios, fue llevado a su presencia sin que su cuerpo experimente la muerte, al mismo modo que Elías, esto es lo que está escrito en la Biblia que sucederá con la iglesia. Llegará un momento que el Señor vendrá y se llevará a su iglesia. Y yo sé la pregunta de muchos es, ¿qué pasará con los que murieron? La Biblia nos dice que van a resucitar. Y a través de los años he escuchado muchas veces esta pregunta, ¿y qué pasa con el que murió en un incendio y fue incinerado y quedó convertido en cenizas? ¿Qué pasa con la persona que cayó al mar y los peces lo comieron y no existe nada? ¿Por qué cree usted que no existe nada? En algún lugar están los átomos que compusieron ese cuerpo. Las partículas que compusieron ese cuerpo en algún lugar del universo están, y por esto dice la Biblia que el día de la venida del Señor Jesús descenderá con voz de trompeta, con voz de arcángel. Está hablando de la autoridad, de la potencia de la voz del Señor, y esa misma voz que produjo la creación, esa misma voz provocará que los átomos y las partículas que componían ese cuerpo vuelvan a juntarse otra vez. Bienaventurado el que lo cree, bienaventurado. La ciencia dice nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde. En algún lugar están los átomos que compusieron ese cuerpo y a la voz del Señor volverán a reunirse otra vez. Porque todo hombre y toda mujer se presentará en cuerpo, alma y espíritu, o déjeme decirlo, en espíritu, alma y cuerpo, se presentará delante de su Señor para adorarle eternamente o para rendir cuentas. Pero bienaventurados los que han aceptado a Cristo como su Salvador, todos nuestros pecados han sido perdonados, seremos resucitados para adorarle eternamente. Entonces, ¿por qué hablar, hermanos, de estas cosas? Porque en las Escrituras leemos la historia de un hombre como Enoc, quien nos inspira, y deja el precedente de la traslación, el ser trasladado, el ser llevado, como sucederá con la iglesia. En los devocionales, con toda intención cuando lo escribimos, pusimos una frase que es muy conocida, ¿verdad? El dicho común dice, decime con quién andas y te diré quién eres, dice el dicho común. Bueno, en el devocional pusimos, decime con quién anda y te diré a dónde vas. Si andás de la mano con el Señor, está claro, te diré a dónde vas, a su presencia. Por esto, el vivir tomado de la mano de Jesús, por eso el vivir entregado a Él. El que vive obedeciendo la voz de las tinieblas, casi que se puede decir a dónde va. Pero el que vive en fe, creyéndole al Señor y tomado de la mano del Señor, déjame que te lo diga hoy, así te surge una sonrisa. Estás caminando de la mano de Jesús, te digo a dónde vas, te vas con Cristo, te vas con el Señor. Cuando Él viene, no te va a dejar, te tomará de donde estés y te llevará con Él. Dale gloria a su nombre. Aleluya. Bueno, espero que no te asuste esto que estoy diciendo.
A mí me asustó en una oportunidad y fue antes de que me convierta. Era creyente de historia, porque mi familia era creyente y sabíamos lo que las Escrituras decían, pero yo no estaba convertido. Cuando escuché hablar de la venida del Señor, me llevé el susto de mi vida. Me agarré del banco en esa iglesia donde estaba y le decía, Señor, no se te ocurra venir ahora. Ahora no, ahora no. Y mi desesperación era porque yo sabía que no estaba caminando con Él, no era salvo, no me había convertido, no me había entregado. Había vivido una experiencia ese mismo año, eso fue en el mes de junio. En el mes de julio yo entregué mi vida a Cristo. Mire qué terco, qué duro, ¿no? Cuánto tiempo tiene que pasar. Pero en el mes de febrero yo viví una experiencia que me confrontó fuertemente. Fue cuando me estaba ahogando en la laguna de Mar Chiquita, ahí cerquita de Mar del Plata. Así como le cuento, me estaba ahogando. Un hombre que me veía de la orilla pensó que yo estaba jugando. Asomaba la cabeza arriba del agua y volvía a desaparecer hasta que me vio morado y me escuchó que grité. Y se arrojó al agua y me sacó y yo temblaba como una hoja. Me dejó sentado sobre una piedra y yo temblaba como una hoja porque yo sabía que no era salvo. Sabía que había sido librado de la muerte. Un día podría contarle lo que se vive cuando uno está a segundos de partir. Toda la vida, toda la vida, toda la vida la ves como en una sola fotografía. Todo es un presente delante tuyo. No hay pasado ni futuro. Todo está así vivo delante tuyo. Mis 15 años estaban ahí vivos delante mío. Y fue una experiencia muy, pero muy fuerte. Meses después, ya con 16 años cumplidos, fui para el Día del Padre a una reunión. Mi mamá hizo todo ese trabajo fino que hacen las mamás. Mirá que ese domingo es el Día del Padre, quiero que vengas, quiero que tu papá se sienta feliz de verte en la reunión, así que bueno, no le podía decir que no, fui. Y al predicador se le ocurrió hablar de la venida del Señor. Y hablaba en forma tan clara que el Señor venía a buscar a la iglesia y yo sabía que no era salvo. Y eso fue trabajando en mí muy fuertemente durante casi un mes, hasta que el mes siguiente yo fui decidido, y entregué mi vida a Cristo y permanecí desde ahí en adelante, desde ahí en más. Entonces espero que no te asuste hablar de la venida del Señor. Porque si hablar de la venida de Cristo te asusta, la solución está aquí nomás. Aceptás a Jesús como tu Salvador, tus pecados te son perdonados, tu nombre es anotado en el libro de la vida, no te tiene que dar miedo. Si el Señor viene, qué mejor que ver su rostro, qué mejor que estar en su gloria, qué mejor. Entonces, esto es lo que aprendemos de Enoc, el hombre que marca huellas a seguir. Lo cierto es que las huellas que marcó Enoc no fueron seguidas por muchos, porque la generación en los días de Enoc era una generación confundida, una generación que estaba aturdida por la perversidad desatada sobre la tierra. Y Enoc cada día buscando más al Señor y su generación cada día perdiéndose peor. Puedo, como padre y como abuelo, imaginar cómo habrá rogado Enoc por su descendencia, cómo habrá pedido al Señor que interviniera. Y le nace su hijo Matusalén. ¿Sabe? Matusalén es el abuelo de Noé. Así que Noé viene de un bisabuelo que caminó con Dios. Y esto nos da un poquito algunas explicaciones. La generación que vivía al lado de este hombre que marca huellas, que tiene una conducta, que tiene una vida de fe, qué extraño lo mirarían, ¿verdad? Qué raro sería para el que estaba aturdido en el tufo de perdición de este mundo. Qué extraño le sería mirarlo a Enoc. Qué raro ese tipo, qué difícil de entenderlo, dice cosas que nadie entiende. Había que estar a la moda, había que estar en el ruido, había que estar en lo que se vivía en aquel momento. Y este está hablando de cosas que nadie entiende. Entonces un día el Señor se lo llevó consigo antes de que viniera el juicio que luego se ejecuta con el diluvio. Y esta es la enseñanza. Antes que venga el juicio sobre la tierra, ¿sabés qué sucederá? El Señor se llevará a su iglesia.
La amada de Cristo no va a estar aquí en el día del juicio. Cuando Dios desate sus juicios sobre la tierra, la iglesia no va a estar aquí, así que no te desesperes, no tengas miedo. Antes que el azote de Dios venga fulminante sobre esta tierra, su amada será trasladada a su presencia. Su iglesia estará con él. Bueno, antes de que viniese el juicio que Dios ejecuta mediante el diluvio, Dios se lleva a Enoc. Y Matusalén, este longevo, histórico longevo, el hombre que vive 969 años, vive una vida tan pero tan prolongada, ¿a cuántos le habrá contado de su padre? Mire si habrá tenido tiempo, ¿eh? En 969 años habrá tenido tiempo de contarle a otros de las convicciones que había en su padre Enoc. Y se ve que esas convicciones van llegando a su descendencia y llegan a ese hombre del que hemos tenido tantas preguntas y de quien vamos a hablar en los próximos domingos, Noé. Noé trabaja 120 años construyendo el arca, 120 años. ¿Y qué es lo que hay de extraño? Bueno, es que nunca había existido un barco, tampoco había habido lluvia, ni hablar ni imaginarse de un diluvio. Pero como Noé capta la directiva de Dios y le obedece, dicen los científicos actuales que las dimensiones del arca de Noé son similares a los transatlánticos más modernos que se conocen. Y la pregunta es, ¿quién guió a ese hombre cuando los barcos no existían, cuando no había la ingeniería que pudiera guiar a un constructor como él? Dígame quién, sino el Espíritu Santo. Por lo tanto, vamos a hablar en la semana que viene, qué bueno es vivir dependiendo del Espíritu. Lo cierto es que en esos 120 años, Noé trabajando y diciendo, mi bisabuelo fue un hombre que caminó de la mano con Dios. Y seguramente la gente olvidada de eso, pero su bisnieto no. Tuvo viva la fe que le marcó su bisabuelo. Quiero que entiendas esto, tu vida con Dios dejará huellas para tu descendencia. El otro día, muy emocionado, el pastor Marcelo me contaba, se encuentra con un familiar. Este hombre perdió la capacidad de hablar, solo se comunica por escrito. Y entonces le comienza a relatar cosas de sus antepasados que Marcelo no conocía. Y le cuenta que tuvo un tío que era ministro, que fue gente de fe. Le comienza a contar cosas de su historia que él no sabía. Y le decía, mira vos, a través de los años, la oración de ellos, la fe de ellos, vos la viniste a heredar aún sin saberlo, aún sin saberlo. Yo soy testimonio de eso, de la fe de mis abuelos, de cómo ellos intercedieron por nosotros, y quiero decirles que personalmente yo no conocí a mis abuelos, solo a una de las abuelas conocí. Así que soy un chico sin abuelas. No sé a qué se refiere cuando dicen este no tiene abuela. Bueno, yo soy uno que no tiene abuela. No sé a qué está referido, si cuando alguien así es medio egocéntrico dicen este no tiene abuela. Bueno, yo no tengo abuela. La conocí poco tiempo antes de que la mamá de mi papá partiera, y los padres de mi mamá tampoco los conocí, pero sí supe algo. Ellos oraban por su descendencia y yo soy heredero. ¿Qué quiero decirte? Aquí encuentro un ejemplo en las Escrituras. Mirá si pasó tiempo entre Enoc y Noé. Mirá si pasó tiempo. Miles de años pasaron entre uno y otro, pero el que vive ligado al Señor, un espíritu es con él. Y si Dios no pasa de moda, tu fe tampoco. Y si Dios atraviesa las historias, tu fe también las atraviesa. Por esto, caminar con Dios es más que una cuestión de un sentimiento pasajero o una ilustración. Vivir con Dios significa que vas a vivir la eternidad con Él. Entonces, se nos abren los ojos a entender lo pasajero que es la vida, lo pasajero que es el tiempo en el que vivimos, lo pasajero que son los problemas, lo pasajero que son las cosas que nos preocupan. Y qué eterno es nuestro Dios Todopoderoso. Y esto encuentro que Enoc marcó huellas para los suyos, para su hijo Matusalén, para su bisnieto Noé, un hombre que vive ligado con el Señor, obedeciendo al Señor y que deja
no solamente huellas. Miraba los detalles y decía, Enoc en su vida de fe y en su caminar con Dios dejó un camino de salvación para su descendencia. Pero Noé, siguiendo la vida de fe de Enoc, se prestó a Dios para salvar la continuidad de las especies, no solamente de los seres humanos. Pese que no tuvo el éxito que debía ser, que la gente debía en tanto tiempo observar que construía un arca y subir al arca cuando Él los convoca, solo logra llevar su familia. Y sorprende que los animales fueron más obedientes que la gente. Los animales sí subieron al arca y Noé preserva la vida humana y preserva la vida animal. Entonces la creación entera, me emocionó ver que Enoc hizo que fuese salva su descendencia y su descendencia, Noé, hizo que se salvara la especie humana. Vos y yo estamos sobre la tierra porque hubo un hombre que le obedeció a Dios allí en la antigüedad. Vos y yo estamos todavía sobre esta tierra. El ser humano sigue existiendo porque hubo un hombre que le obedeció a Dios en su momento. Mirá lo que sucede cuando alguien se toma de la mano del Señor. Cuánto bien deja a quienes vienen detrás. Pero mirando un poquito más a Enoc, descubro que dejó huellas para la iglesia de Cristo. ¿Quiénes componen la iglesia de Cristo? ¿Dónde están los que componen la iglesia de Cristo? Vamos, ¿dónde están? Diga, yo compongo la iglesia de Cristo. Si tu nombre está anotado en el libro de la vida, si Jesús vive en tu corazón, vos componés la iglesia de Cristo. Entonces, ¿por qué razón tiene que aparecer Enoc en Hebreos capítulo 11? Porque es un inspirador de nuestra fe, es un modelo para nuestra fe, es un ejemplo para nuestra vida de fe. Y Enoc deja huellas para la iglesia de Cristo, una iglesia que se extiende marcando huellas de fe. Y este es el desafío nuestro de todos los días, que nuestra vida debe marcar huellas de fe. Nuestra vida, nuestro vivir, debe marcar huellas de fe para los nuestros y debe marcar huellas de fe para quienes nos rodean. Dice las Escrituras, ¿cómo creerá la gente sin haber quien les explique en quién creer? Sin quien les ayude a creer en Jesús, sin quien les explique que Dios es bueno. Y qué bueno podemos decir, para esto estamos nosotros. ¿Nunca te preguntaste por qué el Señor nos deja sobre la tierra después de salvarnos? Si ya nuestros pecados están perdonados y nuestro nombre está en el libro de la vida, ¿no sería bueno que uno se convierta y se va? ¿No sería bueno? Uno deja de padecer, deja de sufrir, deja de luchar con la salud, se convierte y nos vamos con Él. ¿Para qué nos habrá dejado sobre la tierra? Nos deja para algo. ¿Cómo conocerá otro la bondad del Señor si no seguimos sobre la tierra los que hablamos? Entonces, por esto, en estos días de campaña, ¿qué está haciendo la iglesia? Está marcando huellas de fe. Mire si el hermano Carlos Anacondia podría vivir una vida tranquila. ¿Sabe? Antes de convertirse, de pronto el hermano no cuenta todos estos detalles, pero él es un empresario desde su juventud. Y su empresa comercializa para la industria, comercializaba a gran escala en los días de su conversión. Y cuando él se convierte al Señor Jesucristo, centra su vista en la gente que se pierde sin Jesús. Y una de las cosas que hace por mucho tiempo, él descuida su empresa. Luego cuando sus hijos crecieron, la retoma, la reencamina, sigue en pie su empresa en la zona sur de Buenos Aires, pero él está abocado 100% a que la gente conozca a Cristo como su Salvador. ¿Qué está haciendo ese hombre? Él ha sido salvo por la fe, su vida fue transformada. ¿Y qué está haciendo? Marcando huellas de fe para el que todavía está lejos. Y marcando huellas de fe para el que todavía no sabe para dónde ir. Entonces, para esto está la iglesia sobre la tierra, para marcar huellas de fe. Una iglesia que debe tener presente, debe tener viva esa realidad, debe tener claro que le aguarda ese momento glorioso del traslado. Vuelvo a decir, espero que no te asuste hablar del traslado. Espero que no estés demasiado aferrado de pronto
Pero hermano, ahora que terminé mi casita, con todo lo que me costó construirla, usted me dice que el Señor viene. ¿Y qué, estás cambiando tu casita por el Señor? Toda la vida fue mi sueño tener la casa de fin de semana, o el yate, o el auto nuevo, ¿no? Mire, es un chiste que le hacemos a los jóvenes. Cuando están a días antes de casarse, le decimos que el Señor ya viene. Y si el Señor viniera, ¿qué? Es más glorioso estar con Él. Es más glorioso, ¿verdad? Pero ¿por qué digo estas cosas? Porque aún hacemos humor de algo tan pero tan determinante. ¿Sabe? La venida del Señor será exactamente igual como cuando se cerró la puerta del arca. La gente que no subió antes no pudo subir después. Yo tenía un primo, más o menos de mi misma edad, con algún año más, y cuando yo le hablaba de Cristo, le hablaba de convertirse, el muchacho viviendo en su vida, en su trivialidad, no tenía ningún interés de convertirse. Entonces, como para despertarlo a lo importante que era estar en Cristo, yo le decía que el Señor venía y que nos vamos con Él y que yo me voy con Él. Decía, bueno, yo me mantengo cerca tuyo y cuando vos te vas yo te agarro. Y así me decía él, me cuelgo de vos. Y bueno, si no te colgás de personas de fe en el momento que te tenés que colgar, yo te aseguro que en ese instante no vas a tener tiempo, porque la Biblia dice que será en un abrir y cerrar de ojos. No habrá oportunidad para reaccionar. La reacción viene antes, en decisiones, en entrega, en conversión, en tomarse de la mano del Señor. Y la iglesia de Cristo espera lo que vivió Enoc. ¿Cuántos Enoc hay aquí presentes que dicen, yo estoy esperando eso? Yo estoy esperando la venida del Señor. Me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. No estoy aferrado a nada. No estoy pegado a nada, a nada, a nada. Estoy listo para irme con Él. Estoy listo para irme con el Señor. Te pregunto, ¿estás así de listo? ¿O todavía querés disfrutar alguna de las cositas que Dios te ha dado sobre esta tierra? No, que no vaya a venir ahora. Yo me acuerdo que me agarraba del banco y le decía, Señor, que no se te ocurra. Ahora no. ¿Qué? Mire, 16 años y estaba peleando con Dios que no se le vaya a ocurrir venir a buscar a su iglesia. Pero mi temor, mi susto, mi preocupación es que yo no estaba convertido. Luego, seguro de la salvación, aguardé su venida y ahora cada día más le digo, ¿por qué no será este el día, Señor? Yo sé, algunos de ustedes estarán diciendo, Señor, no lo escuches al pastor, no lo escuches. No se te vaya a ocurrir venir ahora, no, ahora no. No, pero le sigo aguardando que ese día llega y las promesas en su palabra son fieles. Entonces, ¿qué tiene que ver Enoc? Enoc vivió lo que nosotros hemos de vivir. Nos vamos con el Señor. Y algunas personas, dice Pablo, estarán vivos. Dice, los que estén en pie en la venida del Señor, y dice detalles interesantes, no serán llevados solos, sino que en ese mismo instante vendrá la resurrección, la primera resurrección, la resurrección de los redimidos. Así que aquellas personas que murieron en fe, que creyeron en el Señor, que le amaron hasta que terminó su vida física, no terminó su vida de fe con Dios, no terminó. Fue una experiencia muy, muy particular que no olvido nunca. Cuando falleció mi mamá, mis hermanos me avisaron, así que viajamos y llegué ya en las últimas horas del velorio, momentos antes de que cerraron el ataúd. Y entonces tomé la Biblia, me paré al lado y leí el capítulo 4 de Tesalonicenses. Y mientras lo estaba leyendo de la venida del Señor, que el Señor vendrá a buscar a su iglesia, así como que me surge una pregunta muy dentro mío. Y en el mismo texto que estoy leyendo, el Señor me responde, nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, no precederemos a los que durmieron, sino que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que en el día de su venida, en el instante que sea transformado para irme con Él, estos ojos verán a mis seres queridos siendo resucitados.
Estoy hablando de cosas, hermanos, que tienen todo el respaldo bíblico y que a nuestra mente humana le cuesta tanto dedicarse a comprender esto. Pero tome por allí, el que está tomando nota, anótese capítulo 15 de Primera de Corintios, capítulo 15 de Primera de Corintios, cuando nos habla de la venida del Señor, cuando nos habla de la resurrección. Amados, porque este aspecto tan fundamental de nuestra vida, tan completo de nuestra vida espiritual, está entre las cosas que más olvidada tenemos. Estamos preocupados por las cosas que necesitamos mañana. Estamos preocupados por cosas que son absolutamente pasajeras. Y no digo que no haya que atender las cosas de todos los días, pero tenés asegurado lo más importante. Puede ser que comprendas esto, lo más importante lo tenés asegurado. Y tu fe se acrecienta cuando te das cuenta que lo tenés asegurado. Y tu fe se afianza en el Señor. Y dejas de desesperarte por el mañana, porque te das cuenta que el Dios que solucionó tu mañana tiene poder para solucionar tu presente. Por esto, mirar la vida de estas personas, la vida de Enoc, y descubrir cómo marcó huellas para la iglesia, cómo marcó huellas para los de sus días. Miren, son muy concisos los detalles que se relatan de Enoc. Muy, pero muy concisos. Sin embargo, muy elocuentes, muy inspirador para el que se dedica a observarlo. Así que, hermanos, nosotros debemos seguir las pisadas de los que son fieles, las pisadas de los que han caminado con el Señor, siguiendo las pisadas del Señor Jesucristo. Decime con quién andás y te diré a dónde vas. Decime a quién seguís y te diré a dónde vas. ¿Cuántos me dicen sigo a Cristo? Sigo al Señor, yo sigo las pisadas, soy un observador, soy un admirador de las personas de fe, de los que caminaron con el Señor, ellos son un ejemplo para mí. ¿Cuántos siguen a Cristo? Entonces te digo, vas a donde está el Señor en su trono, vas a donde está el Rey sublime del cielo y de la tierra, gócese tu corazón, esta es tu esperanza, esta es tu esperanza, esta es tu seguridad. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a estar en pie, hermanos. Y honramos y glorificamos su nombre. Aleluya.